Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este lunes 27 de noviembre de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy empieza la última carga de caballería de la mermelada para conseguir darle gusto a las FARC. Hoy aprueban la JEP, no sabemos finalmente cómo, qué van a hacer con los impedimentos o con las inhabilitaciones de los magistrados elegidos por los marxistas extranjeros que vinieron aquí a elegir nuestros jueces, por la farmacéutica de la JUCO y por el magistrado izquierdista. Pues bien, esas inhabilidades no sabemos qué pasen con ellas. El tema de los niños, quién sabe cómo van a embolatar el asunto. En fin, vamos a ver qué sale finalmente de la JEP, pero que sale, sale. Que la sacan, la sacan. Para eso hay mermelada. Lo que queda de la mermelada, la ruina de este país. En Cadena de Desastres 3, hoy pueden ver ustedes mi artículo sobre la economía colombiana. La volvieron trizas, esa sí la volvieron trizas. Estamos debiendo el doble de lo que debíamos cuando comenzó el gobierno de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos nos endeudó en una cantidad igual a la que nos habían endeudado desde Simón Bolívar hasta Álvaro Uribe Vélez, ambos incluidos. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y aquí lo curioso es que pareciera que quisiéramos reelegir a Juan Manuel Santos. Lo chiflan en todas partes. No tienen ninguna popularidad y lo van a reelegir. Esto es inaudito, inaudito. A propósito de reelección, en el Centro Democrático ya están haciendo la encuesta que pues se la podrían economizar. Tal como está, ya se sabe cuál es el resultado, eso no tiene ninguna duda. Y es el resultado de un cuidadoso análisis que hacen los enemigos del uribismo para elegir el candidato del uribismo. Sobre eso, las cosas están claras. El Centro Nacional de Consultoría es el gran enemigo de Uribe, es Yamid Amad, y Datesco es el Tiempo. Entre Yamid Amad y el Tiempo van a elegir el candidato del uribismo. Muy bien pensado, muy bien planeado, nos parece. Pero en fin, uno dice las cosas, no le ponen atención, esto va para un desastre absolutamente colosal. Al menos 270 personas fueron asesinadas en el Sinaí, en Egipto, por ISIS, en una mezquita. Al-Sisi, presidente de Egipto, promete una retaliación brutal. La alianza Uribe-Pastrana, esa tiene que ser la carta ganadora. Ya se sabe, no hay duda ninguna quién va a ser el candidato uribista elegido por Yamid Amad y por el Tiempo. Entonces, vamos a ver qué presenta Pastrana y si hay alguna oportunidad de intentar alguna cosa para que no sea reelegido Juan Manuel Santos, que para allá va. Juan Manuel Santos va a ser reelegido en cuerpo ajeno, por ejemplo con un tal Fajardo. Es una manera de reelegir a Juan Manuel Santos. El tristemente famoso don Mario listo para extradición. Y uno se pregunta, ¿y los de las FARC por qué no se extraditan? Aquí definitivamente hay ciudadanos de primera, de segunda y de quinta. Pues a don Mario extraditarlo y nos parece muy bien. Y nos parece muy bien. ¿Y por qué no extraditan a Joaquín Gómez y a Fabián Ramírez, a todos los narcotraficantes de las FARC, empezando por Timochenko, para que no nos equivoquemos? El primer año de la paz, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, el discurso de Juan Manuel Santos cada vez habla peor, cada vez sus discursos son más latosos y peor preparados. Pero en todo caso ahora nos llenó con el cuento del vaso medio vacío y del vaso medio lleno, el vaso de la paz, y que es que las cosas están difíciles, pero se van a lograr paulatinamente. Mientras tanto,
A los alcaldes en el Cauca los siguen amenazando. El narcotráfico crece como la espuma. Rivera, el del comisionado para la paz, violento contra Arnaud, porque Arnaud dijo la verdad, que de las zonas de concentración se habían ido los guerrilleros. ¿Y para dónde se fueron? No, según Rivera, a hacer cursos de extensión universitaria en la Universidad de los Andes. Hombre, por Dios, a lo que les gusta y a lo que saben hacer, a extorsionar a la gente y a ganar plata en el negocio del narcotráfico. Se fueron todos. Esa fue la patraña de la famosa paz, que a los jefes de las FARC nos los trajimos aquí para que sean senadores y representantes a la Cámara. Y a los bandidos, a los que echan bala y extorsionan y matan, los devolvimos para el monte. El Banco de la República bajó las tasas de interés. Hay que mirar esto con cuidado. Esto significa que el Banco de la República está desesperado con las noticias sobre la parálisis económica. La baja en las tasas de interés es una medida para reactivar la economía, un esfuerzo para lograr alguna cosa en ese sentido. Pero al mismo tiempo, las tasas de interés bajitas disuaden a los que de fuera quieren venir a poner su plata en los test del gobierno. Cada vez van a rentar menos, mientras que ya se sabe que el nuevo director de la Fed va a subir las tasas de interés en los Estados Unidos. Entonces, ese trabajo en contravía es un trabajo bien audaz del Banco de la República y probablemente suicida. Ya en el mes pasado se vieron las cifras de la cantidad de dinero que no llegó a la condición de capitales golondrina, la baja de inversión en lo que se llama la inversión de portafolio. Eso fue dramático y vamos a seguir peor. ¿Para dónde? Terpel no podrá comprar las acciones de Exxon. Dice que de esa manera Terpel obtendría una posición dominante. ¿O sería para que Exxon no convirtiera en dólares los pesos que iba a recibir y para no presionar la tasa de cambio? Tasa de cambio que viene cayendo de manera monumental. A los exportadores se los lleva el diablo. A los importadores les va divinamente, a los que producen aquí alguna cosa para tratar de competir con las importaciones los quiebran, pero qué maravilla, qué maravilla. Todo sigue igual en Tumaco, dice un artículo en el diario El Tiempo, que todo está igual, que no ha cambiado nada, que siguen los cultivos de coca iguales, que sigue la violencia igual, que la gente arrinconada por las FARC y listos, pero como son disidentes, entonces que no se preocupen. Si los matan, estén tranquilos, porque los mata un disidente. Hemos progresado mucho. Esta noticia, ¿será que nos tiene que llenar de orgullo? Ya la cocaína para Europa sale en vuelos charter desde Cartagena hasta Biarritz, en Francia. Eso sí es una cosa distinguida. Eso sí es volar alto. Volar alto, claro, tienen toda la plata del mundo inclusive para eso, por Dios. Llevar cocaína en vuelos charter desde Cartagena hasta Biarritz. Bueno, maravilloso. El médico gringo que abusó de 30 niñas gimnastas ha reconocido haber violado a 7 de ellas. Larry Nassar, qué horror, qué horror, qué espanto. Parecería que fuera un jefe de las FARC, violando a las niñas gimnastas que no se atrevían a decir nada y que con tal de ser estrellas y con tal de seguir figurando, aceptaban todo hasta que las violara este sinvergüenza. Los ejecutivos de Odebrecht piden perdón solemnemente. Hay declaraciones conmovedoras diciendo que piden perdón, que se avergüenzan, que han recibido una lección de la vida por sus actuaciones en Colombia. Pero piden perdón por no haber
sobornado a nadie, porque en Colombia no está pasando nada. El fiscal se limita a hacer declaraciones. En declaraciones nos quedamos. Ahí están las impolutas ministras muertas de la risa. Ahí está el secretario de la presidencia muerto de la risa. Ahí están todos los que hicieron este desastre. Obviamente los de la campaña de Santos. Prieto muerto de la risa. Santos más muerto de la risa todavía. De manera que los de Odebrecht sobornaron, pero, oh sorpresa, no sobornaron a nadie. Pidieron perdón por no haber sobornado a nadie. Esas sí son pruebas. La Corte Constitucional ordena que a los presos les den teléfonos e internet. Es de no creerlo, ¿verdad? Pues señores, así es. En el momento en que se están adelantando trabajos para bloquear las señales de internet de las cárceles, porque está absolutamente comprobado que son la gran fuente de la extorsión en Colombia. Desde las cárceles extorsionan a los comerciantes, a los empresarios, a la gente del común, utilizando teléfonos e internet. La Corte Constitucional prohíbe, en últimas, que haya estas interferencias al libre desarrollo de la personalidad. Los presos tienen derecho a extorsionar, y si no, ¿qué hacen? ¿Cómo se entretienen en la cárcel? La Corte Constitucional. ¡Qué maravilla! Se pierden esperanzas de encontrar el submarino argentino. La explosión, definitivamente ese submarino explotó por mal mantenimiento. La Armada Argentina no tiene cómo mantener esos navíos. Las baterías fueron retocadas por expertos argentinos y no fueron sustituidas por baterías originales de Alemania. Eso le costó la vida a estos 44 muchachos. Un mayor general es presidente de PDVSA en Venezuela, el mayor general Manuel Quevedo. Creemos que así a punta de bala y con desfiles militares y con fusiles, PDVSA produce más petróleo y lo vende mucho mejor en el mundo. No nos cabe duda. Ya Maduro dictó una ley de control de precios en Venezuela para que no se suban los precios de ninguna manera y para estimular la producción. Y ahora nombra un mayor general para que presida a PDVSA. Elecciones en Honduras. La Constitución prohíbe la reelección. El presidente Juan Orlando Hernández dice que hay una sentencia judicial que lo autoriza para ser reelegido. De manera que allá están aprendiendo también. Lo que la Constitución diga aquí vale nada, vale un centavo. Vale lo que diga la Corte Constitucional. En Honduras también, señores. Jeff Bezos, el presidente o dueño de Amazon, pasó de una fortuna de $100.000 millones. Es la primera vez que una persona en el mundo tiene más de $100.000 millones de patrimonio propio. En el Black Friday ganó la módica suma de $2.400 millones. Estamos pendientes de las cifras finales del Black Friday. Lo que sabemos ya es que las ventas online por Internet subieron, pero radicalmente. Un ascenso casi vertical, ascenso de cohete. Las ventas a pie, como también las llaman, las ventas físicas parece que no estuvieron tan bien. Libia rescata a 200 migrantes en lancha sobrecargada, al menos 30 muertos. ¿Cuántas lanchas de esas pasan hacia Europa? Hay una nueva alianza contraterrorista. 40 países de mayoría musulmana. El príncipe de la corona de Arabia Saudita dice que los van a eliminar del planeta. 40 países de mayoría musulmana en lucha contra el terrorismo. Y tenemos que despedirnos con una noticia que simplemente nos sobrecoge. La apoteosis en que se convirtió el regreso del famoso Inglaterra a la tierra donde iba a ser sepultado.
un narcotraficante de estas dimensiones, fue muerto cuando estaba preparando una orgía con niñas de la región. El peor ser humano que uno pueda concebir recibe una apoteosis popular. ¿Esto qué indica, señores? Un grado de postración moral, un grado de corrupción que no queríamos ni siquiera imaginar. Hasta eso hemos llegado. Claro, que a Pablo Escobar también lo aplaudían en el Atanasio Girardot. Los Rodríguez Orejuela eran personajes, especialmente Don Miguel, en Cali. El famoso Coronel González era despedido con lágrimas en los ojos por el actual vicepresidente. En fin, tal vez lo de Inglaterra está en línea con toda aquella tragedia. Y en Hoy en la Historia, para cambiar un poco el ritmo de nuestras desgracias, vamos a hablar de Madame de Maintenon, la única favorita de un rey de Francia que se convirtió, quien lo creyera, en reina de Francia. Madame de Maintenon. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal en internet a través de Wunder Radio y de Tuning Radio en cualquier parte de Colombia o del mundo, escribiendo simplemente La Hora de la Verdad. Lo mismo nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. En Radio Sabana de Sincelejo nos amplifican a través de los 1370 de la AM. Nuestras redes sociales, donde están las noticias, el análisis, las entrevistas, la cultura, los deportes, la economía y todos los temas que son de su interés. En Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook y Facebook Live nos encuentran como La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y recuerden, como siempre, que a través de nuestra página de internet también nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 20 minutos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Bueno, hablemos de otra historia. Esta sí es de terror y es la captura y la reacción del tercero al mando del tenebroso clan de narcotraficantes, Clan del Golfo, llamado Inglaterra, que muestra el nivel de descomposición al que hemos llegado y muestra también cómo el narcotráfico se ha tomado absolutamente todo, ¿no? A Inglaterra, no sé muy bien si es el segundo o el tercero, porque empezó siendo el tercero al mando y ahora algunos dicen que el segundo. Era. Y ahora algunos dicen que era el segundo. Bueno, lo cierto es que lo capturaron en Chinacota, donde se encontraba de parranda, y una buena parranda. El gobierno no tardó en sacar pecho por esta hazaña y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, escribió en Twitter que la neutralización de Inglaterra demuestra que Colombia sigue dando resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico. Y lo que no contó Villegas es que este narcotráfico se tomó ya pueblos enteros, teniendo en cuenta la manera en la que recibieron el cadáver de este temible narcotraficante en Carepa. Lo recibieron con pólvora, corridos prohibidos y una caravana de carros y motos, como si en lugar de un temible narcotraficante autor de múltiples asesinatos, contrabando, extorsiones, como si fuera un santo varón, ¿no? El comandante de la policía en Urabá, coronel Luis Eduardo Soler, no disimuló su desagrado por estas muestras de admiración de la gente y dijo: la verdad es que le asombra a uno ver cómo las personas hoy tienen truncados los valores y les parece que es algo magnífico acompañar al féretro de un delincuente. La verdad es que no lo entiende uno. Eso es hacer apología del delito, dijo el comandante de la policía en Urabá. La pregunta del millón es para el ministro de Defensa, y es: si la muerte de Inglaterra demuestra que Colombia sigue dando resultados contundentes, como dice el ministro Villegas, ¿qué significado tiene la manera en la que un pueblo llora la muerte de ese delincuente? Que quizás dejaron crecer el monstruo del narcotráfico hasta unos niveles inimaginables, ¿o esa es la prueba contundente? Ministro, otra pregunta: ¿cuándo empezarán con los narcotraficantes de las FARC?
Bueno, esta última pregunta tiene una respuesta sencilla. Nunca. Los narcotraficantes de las FARC son los dueños del país. Pero esto que pasó con Inglaterra a uno no deja de sorprenderlo, Montserrat. Todavía tenemos cabida para asombrarnos, para la sorpresa. Pero mire usted recuerda las ovaciones a Pablo Escobar en el Atanasio Girardot. Usted recuerda, sí. Por eso, las ovaciones a Miguel Rodríguez Orejuela con el América de Cali y el precio que yo personalmente tuve que pagar por haberme enfrentado a estos bandidos, a los Rodríguez Orejuela, y haber conseguido la extradición de ellos a los Estados Unidos, tarea que completó mi sucesor Sabas Pretel, que también está en la cárcel. Usted recuerda a un arzobispo que decía que él le recibía limosnas a los narcotraficantes, porque desde que la plata fuera para los pobres no importa de dónde viniera. ¿Usted se acuerda de los cardenales que hacían el saque de honor en las canchas de fútbol que fundaba Pablo Escobar? Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Sencillamente de la perversión total y absoluta de los valores en este país. Ese es el resultado de una educación religiosa que ya no se da, el resultado de la pérdida de todos los valores. Pues somos capaces de convertir en apoteosis el entierro de un delincuente de estos. Yo iría un poquito más allá. Yo diría también que es el resultado de los niveles altísimos de corrupción que hay en el país. La gente ya no cree en nadie, ya no tienen líderes, por así decir, por lo menos en el mundo de la política, ¿no? Y un delincuente es incluso mejor que un político para muchos. Es muy triste. Poderoso caballero es don dinero. Y este hombre fue sorprendido y neutralizado, como ahora se dice. Usted sabe que ya no se habla de muerto, ni dado de baja, ni nada, sino que lo neutralizan. ¿Ah, sí? Eso, sí, ¿eso qué es? Es la paz, ¿no ve? Es la paz. Ya es el lenguaje de la paz. Sí. Sí. Le meten unos balazos y no lo dan de baja, sino que lo neutralizan. Pues bien, neutralizaron a Inglaterra y le hicieron una apoteosis en Carepa que no se la irían a nadie, ni a un político, ni a un gobernante, ni a nadie, a Inglaterra. De manera pues que en eso estamos y no tenemos nada de qué asombrarnos de que estos narcotraficantes, los de las FARC, se estén tomando el país. Es la tendencia de la historia, ¿no? La historia va hacia allá y en eso estamos, y lo de Inglaterra es material para todo un tratado de sociología, de moral, de ética. ¿Qué está pasando en una sociedad que de esa manera festeja la vida y la obra de un terrible criminal, que a propósito fue muerto, Montserrat, neutralizado, no me vayan a acusar ahora, pues, sí, neutralizado, la paz. Sí. Cuando estaba preparando una orgía con muchachitas de la región, de manera pues que todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien, desde que haya plata y ruede la plata y aparezcan. ¿Usted se acuerda de la captura de un narcotraficante también al que pescaron en su fiesta de matrimonio? Y entonces a ese sí lo iban a extraditar, ese era extraditable. Lo iban a extraditar y entonces decía que iba a estar para siempre, y lo decía en inglés, borracho, forever, ¿ah? Con ustedes forever. Bueno, entonces en eso estamos, Montserrat. Pero lo de Inglaterra, gracias por abrir con esa noticia, Montserrat, porque esa noticia nos pone en guardia frente a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder en Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 27 de noviembre del año 17. Faltan 253 interminables días para que se acabe el más corrupto y asqueroso gobierno en la historia política de Colombia.
Son las 6:30 de la mañana. Los expresidentes Uribe y Pastrana formalizaron su alianza para las presidenciales en Colombia, como respuesta a la cumbre de Estado entre el presidente de las FARC, el camarada Santiago, y su jefe Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quienes acordaron un mensaje de urgencia al Congreso, como lo sostiene permanentemente el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos, y ahora lo describe magistralmente el columnista Rafael Uribe Uribe, cuando la Corte Constitucional y el Congreso, en buena hora, les dio por tímidamente enmendar los entuertos del acuerdo realizado por el sátrapa Juanpa y sus secuaces, quienes montaron en cólera. Los narcoterroristas quieren hacer política, pero eso sí, sin respetar las Cortes y el Congreso. Y esta la razón para que el gran encuentro de esta semana entre los dos jefes de Estado, Juanpa y Timo, quien le habla de tú a su seguidor, el sátrapa, quien reveló que acordaron más reuniones con los líderes de las FARC para hacerle seguimiento al incumplimiento de los acuerdos de paz, aceptando el reto de llenar el vaso de la paciencia de los colombianos. Doctor Londoño, como respuesta a lo anterior, los expresidentes Pastrana y Uribe ratificaron este viernes su alianza para las elecciones presidenciales de 2018, prometiendo la reconstrucción del país y volver trizas el acuerdo, como ya lo había anunciado el director de la Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos. Según El País de Madrid, el papel de Uribe Vélez y Pastrana Arango no es meramente simbólico y además no serán ajenos a la escogencia de la fórmula presidencial que debe culminar en las próximas semanas. Doctor Londoño, como usted lo dice, mientras tanto, el candidato FARC, Jardo, acecha. Y Juanpa así se reelige, gracias a lo que hagan Yamid Amad y El Tiempo, voceros oficiales del régimen. Doctor Londoño, más de lo mismo. Mientras a Juanpa lo rechiflan, como lo recordó ahora Demar Córdoba antes de empezar este medio noticioso. Al presidente Juan Manuel Santos por su compromiso al presidente Juan Manuel Santos por su compromiso con los Juegos, por haber asignado los recursos decisivos para financiarlos. Dejemos ahí, solo veamos las contradicciones, ¿no? Ahí está. Todo el mundo detesta a Santos, todo el mundo lo rechifla y lo quieren reelegir. Ay, Dios mío. Y lo van a reelegir. De los candidatos actuales, lejos está Fajardo, que es Santos. ¿Sí? Santos en otra versión, es Santos, exactamente Santos, con la misma paz, con el mismo cuento, con las mismas ostentaciones, con la misma frivolidad, superficialidad, lo que arruinó el país. Fajardo es otro Santos. Y entonces siga por ahí. Y usted sigue, viene Vargas Lleras, que es Santos también. 7 años con Santos, pues es Santos, no quepa ninguna duda. Y después Claudia López, asociada con Robledo y asociada con Clara Rojas, Santos, acompañaron a Santos todo el tiempo. De manera que el país dispuesto a elegir a Santos. Y única vez en la historia, el candidato del partido opositor del Centro Democrático lo elige el oficialismo. Qué cuata también escrita por usted. Ay, pero ¿y qué hacemos? Es como cuando hacemos? Un tipo está... Entre Yamid Amad y El Tiempo van a elegir el candidato del Centro Democrático. Es como cuando una vieja se enamora para ir de un borracho y más se enamora de él. Entre más. Bueno. Ay, María. Muy bien. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. Se cumple 1 año de la muerte del dictador.
El 25 de noviembre del 2016 murió Fidel Castro. Hace un año, tras su fallecimiento, los analistas debatían sobre lo que podría ser el futuro de la isla sin el gran líder. Muchos dieron lugar a la duda y apostaron a que algún cambio se vería. Hoy, un año después, es evidente que el dictador dejó todo tan perfectamente organizado que no hay ningún cambio. También queda claro que el modelo de coerción e intimidación que Cuba vende a otros países como Venezuela es un éxito. Nada ha cambiado en la isla e incluso algunos se atreven a asegurar que las cosas han empeorado, que si bien Raúl Castro intentó algunas reformas mínimas como dar permiso a algunos isleños para que pusieran pequeños negocios como tiendas de barrio muy modestas, esto se echó para atrás hace algunos meses cuando el mismo Raúl decidió retirarles el permiso a muchos de ellos. Pero más allá de eso es que la pobreza en la isla es la misma de siempre. Los cubanos siguen viviendo en la miseria, esperando cada día que el Estado les reparta migajas para no morir de hambre, al tiempo que sigue el adormecimiento. Años de represión y educación estatal castrista han acabado con cualquier intento de revuelta o rebelión en contra del régimen. Ayer, un día después de que se cumpliera un año de la muerte del dictador, se llevaron a cabo elecciones municipales en las que los cubanos votaron para elegir los delegados a las asambleas municipales, una figura equivalente a los concejales en Colombia. Evidentemente, todos los candidatos en estas elecciones fueron oficialistas. Estos comicios realizados ayer marcan el inicio del proceso electoral que culminará con la elección del nuevo Parlamento que deberá ratificar el próximo 24 de febrero al nuevo presidente de Cuba. Todos los pronósticos coinciden en que el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, ocuparía la presidencia de Cuba tras una lenta carrera política. Sin embargo, según analistas políticos, es evidente que Raúl Castro no dejará la jefatura del partido, que es el principal cargo político de la isla, al menos hasta el próximo Congreso, que es en el 2021. En ese escenario, en los próximos años, la agenda del gobierno y el estilo de operación probablemente no cambiarán en nada. Un año después de la muerte del dictador y las cosas siguen igual en Cuba. Para algunos analistas habrá que esperar también la muerte de Raúl Castro para poder ver algún cambio significativo en Cuba. El fallecido dictador parece haber logrado su cometido, mantener una de las dictaduras más largas de la historia, incluso después de muerto. Bueno, tengo que decirle que no estoy de acuerdo cuando usted dice que las cosas siguen igual, Vanessa. Las cosas están mucho peor. No hay situación que no sea susceptible de empeorar. Con la quiebra de Venezuela están recibiendo menos petróleo. Por todos los milagros que quiera hacer Maduro, no tiene petróleo suficiente para mandarles. Y estaban esperando de Obama una reactivación de la economía por sus relaciones con los Estados Unidos. Y llegó Trump. No tengo que decirle más. Les impuso nuevas restricciones, ¿no? Claro, la situación de los cubanos está peor. Yo me refería a que siguen igual en cuanto a que el gobierno sigue con el mismo poder. Peor. Más policía secreta, más miseria moral, más miseria física, y además les cayó huracán. Sí. El huracán de Puerto Rico acabó con Puerto Rico y los borinqueños se están yendo todos para la Florida. Es el mayor éxodo en la historia, el de puertorriqueños a la Florida. Y entonces, ¿y los cubanos? Pues que los cubanos no tienen cómo irse. De Puerto Rico hay aviones y hay barcos y se van y son ciudadanos americanos. ¿Y los cubanos qué hacen? Bueno, esa es la triste historia. Y Raúl Castro se iba, pero se queda de jefe del partido. ¿Y dónde está el poder en Cuba? En el partido único. Y aquí vamos para partido único, el de las FARC. Claro. Vamos para partido único. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Esta semana será una decisiva y definitiva para el futuro de la patria y el poco prestigio que le queda al Congreso de la República, que cumple un año legislando mayoritariamente para las FARC. Ya el día viernes le presentábamos a la audiencia una radiografía de todo lo que se aprobó a los terroristas de las FARC por mandato del presidente Santos y de su gobierno. Esta semana arranca con sesiones en Cámara y Senado. Hoy lunes, en Cámara el debate se centra en la Justicia Especial para la Paz y el debate que deberá presentarse para el caso de la exclusión de los terroristas de las FARC de esa jurisdicción por haber violado niños que fueron reclutados por la guerrilla. En Senado, entre tanto, la plenaria se dedicará a aprobar el acto legislativo que crea las 16
circunscripciones especiales para la paz o para las FARC, como también les llaman, que entrega curules a presuntas víctimas donde las FARC han hecho presencia. La otra norma que se logrará debatir en estos 4 días que quedan es la reforma política, a la que no le caminan 10 senadores del Partido Liberal. Entre ellos, Horacio Serpa, el ponente de la JEP. El mismo partido que presiona para que se apruebe la Justicia Especial para la Paz le dirá no a la reforma política que exige la guerrilla de las FARC. Entonces, no le caminan a la reforma política a los 10 senadores liberales, el Centro Democrático claramente no le camina a nada que tenga que ver con la implementación del narcoacuerdo con las FARC, y Cambio Radical, quien también se apartó de esos trámites de normas para la guerrilla, lo que indica que se hundirá la iniciativa de reforma política para las FARC. Por fin, se acaba este adefesio jurídico, doctor Fernando, que sustituyó la Constitución Política de Colombia para aprobar normas para la guerrilla, eso que llaman la implementación. Veremos qué pasa esta semana entonces, sobre todo luego de una reunión entre el líder de los terroristas, alias Timochenko, y el Nobel de Paz Juan Manuel Santos, que ya no sabe cómo defender más esa farsa que le vendió al mundo. Que si hay o no hay conmoción interior, dijo el ministro Rivera, que lo analizarían después del viernes cuando se haya acabado el fast track. El balance es muy pobre, la prensa es mucha y todo en favor de la guerrilla de las FARC. Muy bien, entonces en esto estamos, pero con la reforma política, negando la reforma política queda prohibido el transfugismo. Entonces, sí, ¿qué van a hacer los de la U? Se acaba el partido, tienen que liquidarlo. Bueno, y entonces ¿para dónde se van? ¿Para dónde se van los Barreras y los Benedettis y los Barreras y los Benedettis ya tienen listo un partido que es el Partido Liberal. Y los ñoños, pero no se pueden ir de mar. En la medida en que se disuelva el partido, en que liquiden el partido, sí, porque deja de existir, claro. Que es el camino que verían muchos parlamentarios si la reforma política no prosperara, que es lo que quería el Partido Liberal. Entonces el partido de la U se vería obligado a acabar con el mismo partido del presidente Santos. Es la única manera que tendrían de librarse de ese problema. De otra manera, doctor Fernando, quedan por fuera de cualquier posibilidad. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Muy aburridos y con pocos goles fueron los 3 partidos que se jugaron este fin de semana, correspondientes a los cuartos de final del torneo del fútbol profesional colombiano. El sábado, un encuentro terrible, muy soso. Equidad y Millonarios terminaron 1-1 en el Metropolitano de Techo. Así la serie quedó abierta para definir en el Campín a uno de los semifinalistas el próximo miércoles. En Ibagué ayer, Tolima le ganó 1-0 a Nacional y pudo ser peor, ya que Armani atajó penalti cobrado por Ángelo Rodríguez. El equipo antioqueño jugó sin Dairo Moreno y no mostró mucho fútbol. En la vuelta en Medellín el sábado, ya con Dairo, tendrá que jugar mejor si quiere avanzar a la semifinal. En Montería, también muy aburrido el partido, no hubo goles entre Jaguares y Santa Fe. El equipo bogotano lleva 6 fechas sin poder ganar. En el Campín este jueves definirán quién avanza. Hoy América y Junior se enfrentan al Pascual Guerrero de Cali a las 7:45 de la noche para cerrar los partidos de ida de los cuartos de final. Esperemos sea un encuentro más entretenido y que nos muestren más fútbol de lo que se vio el fin de semana. Y para concluir, estuvo mucho más llamativa, doctor Londoño y amigos oyentes, la chiflada del presidente Santos en la clausura de los Juegos Bolivarianos que el fútbol del fin de semana. Bueno, lo que hubo de simpático en la clausura de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta fue la rechifla a Santos. Santos, pues, que mandó la plática para que hicieran unos escenarios deportivos que quedarán a partir de hoy desiertos para que se los coma la manigua. Tal vez se salve el estadio de fútbol, ¿no? Si es que el Unión Magdalena sobrevive en alguna parte. Yo no volví a saber del Unión Magdalena, pero ya ni en segunda, ni en la B, ni en la C, ni en ninguna parte. En todo caso, la rechifla a Santos fue monumental. Pero lo quieren reelegir a través de Fajardo y a través de Claudia López. Es decir, Santos se va, pero quedan quienes lo sustituyan. Y de la calle, y todo eso es la reelección de Santos. Muy bien. Entonces, y el Centro Democrático le confía la selección de su candidato a la oposición, a los que odian al presidente Uribe y al Centro Democrático. Eso no tiene antecedentes en la historia. Lo que hizo la dirección del Centro Democrático no tiene antecedentes en la historia. Que un partido le confíe a los enemigos la selección de su candidato.
Eso sí es un hecho absolutamente inédito en la historia política del mundo. Y en un minuto nos vamos a hablar con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Bogotá, Generación del 14, Samuel Hoyos Mejía.